Bienvenidos al módulo número 3 de Servicios Farmacéuticos, Calidad e Indicadores en la Atención Primaria de Salud. Mi nombre es Viviana Barcacuña, soy química farmacéutica del Cefam Edgardo Enríquez Froden y hoy para este módulo vamos a identificar los elementos de los servicios farmacéuticos en la atención primaria, los principales, conocer indicadores de calidad aplicables a la atención primaria y aplicar herramientas de evaluación y mejora continua en nuestros servicios. Primero debemos definir lo que es un servicio farmacéutico, el cual es definido por el MinSal como un conjunto de actividades desarrolladas por el químico farmacéutico destinada a garantizar el acceso, la disponibilidad y el uso racional de medicamentos, contribuyendo a resultados terapéuticos y seguridad del paciente. Recordemos que el servicio que nosotros entregamos siempre debe ser con la mayor calidad y seguridad posible ya. Para los tipos de servicios farmacéuticos en la atención primaria, como hemos visto en los módulos anteriores, se dividen en tres categorías, que son los asistenciales, como son la dispensación, la validación de prescripción, la educación farmacéutica y la farmacovigilancia. Dentro del aspecto clínico, nosotros tenemos la revisión de la medicación con y sin entrevista, el seguimiento farmacoterapéutico, la conciliación farmacéutica y las visitas domiciliarias. Y para la gestión tenemos el control de stock, el abastecimiento, los comités tanto locales como comunales de farmacia, ya que lo hablamos también en algún módulo, y los indicadores de calidad. Entonces, dentro de los servicios asistenciales y clínicos, nosotros tenemos que primero saber que el MinSal a nosotros nos da una referencia técnica, por así decirlo, con respecto a los servicios farmacéuticos que tenemos que hacer los QF. Y ahí están programadas, por ejemplo, por las cantidades de atenciones que nosotros debemos realizar por hora, ¿ya? Generalmente se hace de forma comunal una programación anual de la cantidad de servicios farmacéuticos que nosotros debemos hacer, ¿ya? Debemos recordar también que todos los servicios farmacéuticos que nosotros realizamos deben ser informados, ¿ya? Deben ser, por ejemplo, puestos en Rayen. A través de Rayen nosotros podemos sacar el REM, ¿no es cierto? Y se contabilizan las actividades que nosotros hacemos. Entonces tenemos primero como ejemplo la dispensación y validación de la prescripción, en donde el químico farmacéutico evalúa la receta según la normativa vigente, ¿ya? La disponibilidad terapéutica y la coherencia del esquema farmacológico con las características del paciente. Es decir, nosotros, por ejemplo, si vemos que existe una anomalía en la prescripción, debemos consultarlo con el médico, debemos consultarlo con el prescriptor, en realidad, ¿ya? Y esto tiene un rendimiento de 30 atenciones por hora. En la dispensación directa de medicamentos restringidos de alto costo de programas especiales, como son, por ejemplo, las patologías GES o el programa FOFAR, eh, esto incluye la revisión de criterios clínicos, la entrega informada y el registro. Por ejemplo, no puede salir un losartán si no tiene la patología de hipertensión y el GES firmado, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que hacer un cruce de información con SIGES, ¿no es cierto? Debemos informarlo en la ficha clínica, debemos informarlo dentro de nuestras actividades en Rayen para que nos aparezca en el REM, ¿no es cierto? Entonces, y este rendimiento es de aproximadamente 15 atenciones por hora. La dispensación directa de medicamentos sujeto a control legal, en donde nosotros estamos relacionados directamente, es la entrega informada del producto correcto al paciente correcto, ¿no es cierto? En el momento apropiado, es decir, que venga en la fecha correspondiente. Generalmente la receta de medicamentos sujetos a control legal se dan solamente por 30 días, un mes, por lo tanto el paciente idealmente tiene que venir en la fecha que corresponde y además se suma que tiene que ser en la forma farmacéutica correcta. Este rendimiento también es de 15 atenciones por hora. Tenemos la revisión de la medicación, que como dijimos es con y sin entrevista, en donde se hace una evaluación estructurada y continua del tratamiento farmacológico, buscando y detectando problemas relacionados con medicamentos y viendo propuestas de intervención, ¿ya? Nosotros primero realizamos una revisión de la medicación sin entrevista. ¿Ya? Esto considera aproximadamente 3 atenciones por hora, pero también todo va a depender de la cantidad de fármacos que tome el paciente. Es distinto si el paciente toma 5, así toma 8 o si toma 15, ¿no es cierto? Muchos otros de los medicamentos que toma el paciente no suelen estar informados, ya que no los retira directamente en el centro. Y para eso es la revisión de la medicación con entrevista, ¿no es cierto? Que se consideran 1,5 atenciones por hora. Recordemos que dentro de la atención con entrevista nosotros podemos
no solamente revisar si existe alguna interacción farmacológica, porque eso igual lo podemos hacer en la sin entrevista, ganamos un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Sino que en la con entrevista podemos ver si existen reacciones adversas a medicamentos, cómo el paciente se los toma, en qué horario, si existe o no adherencia, los cuidados que el paciente tiene, ¿no es cierto? Continuando, tenemos el seguimiento farmacoterapéutico, que para su adecuado desarrollo, esto es súper importante porque se requieren de atenciones continuas, sistemáticas y estandarizadas, ¿ya? Tienen que haber por lo menos 3 entrevistas con el usuario para nosotros hacer seguimiento farmacoterapéutico, ¿ya? Nosotros no le podemos hacer seguimiento a un paciente que no hemos visto, del cual no sabemos nada, ¿ya? Y esto tiene un rendimiento de 1,5 atenciones por hora. En la conciliación farmacéutica, nosotros hacemos una verificación de los tratamientos al ingreso, traslado o al alta del usuario, asegurando continuidad terapéutica y evitando omisiones o duplicidades. Por ejemplo, nosotros en el CEFAM tenemos contacto directo con el Hospital Barros Luco. Entonces, por ejemplo, cuando los pacientes vienen con una receta del hospital, se trata de dejar los medicamentos que nosotros tenemos en el centro, ¿ya? Y evitamos los medicamentos que dan en el hospital. Si, otro ejemplo, si nosotros estamos en una entrevista con un paciente y el paciente nos comenta que retira medicamento en el Hospital Barros Luco, nos contactamos con el hospital, pedimos que nos envíe la lista de medicamentos que toma el paciente y si nos damos cuenta que algún medicamento está duplicado, le preguntamos al paciente si le acomoda retirarlo en el hospital, si le acomoda retirarlo en el CESFAM, ¿no es cierto? Y si es así, de retirarlo en el hospital, que generalmente el paciente prefiere ir de una sola vez porque en el hospital sabemos que tienen medicamentos mucho más específicos, lo eliminamos de la receta y así evitamos de que el paciente cometa cualquier error con respecto a la toma de sus medicamentos. La visita domiciliaria es una actividad muy importante, ya que acá nos metemos un poco en lo que es eh, el paciente y el fármaco como tal, ¿no es cierto? Porque no solamente hacemos una revisión de la medicación y educación en el domicilio, sobre todo en pacientes postrados o dependientes, sino que también vemos las condiciones de almacenamiento y de administración del paciente. No es lo mismo que el paciente llegue a la consulta y nos diga dónde los tiene, cómo los tiene, ¿ya? En qué lugar en específico y cómo se lo administra a verlo, ¿ya? Por ejemplo, cómo se almacena la insulina en la casa. Es muy distinto que nos digan, no, los medicamentos yo los dejo en el dormitorio, pero a lo mejor el dormitorio no tiene las condiciones de almacenamiento adecuadas, ¿ya? Lo mejor puede llegar mucha luz, existe un exceso de calor o existe en esa habitación en particular mucha humedad, ¿no es cierto? Entonces, la visita domiciliaria es una actividad que nos conlleva mucho tiempo y por lo tanto se considera una actividad por paciente, ¿ya? En la educación farmacoterapéutica individual o grupal tenemos que es una actividad planificada siempre con objetivos, metas y una evaluación, ¿ya? Que está dirigida a mejorar la adherencia y comprensión del tratamiento. Si es individual, que por ejemplo nosotros podemos hacer educación farmacéutica cuando entregamos una información al paciente, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo una revisión de la medicación con entrevista, se considera 1,5 atenciones por hora o actividad por hora. Y si es grupal, es decir, por ejemplo, a todos los talleres que son de educación de insulina, al grupo más también, se considera 1,3 actividades por hora. Dentro de los servicios de farmacovigilancia y tecnovigilancia tenemos la notificación de reacciones adversas a medicamentos. Recordemos que esto también es una actividad que debemos informar en RAYEN para que se nos contemple en el REM, en donde se hace una evaluación de causalidad, gravedad y notificación al ISP mediante la plataforma del SBI. Ya, esta se considera con un rendimiento de 3 actividades por hora. Y la notificación de eventos adversos y denuncias de calidad, ¿no es cierto? Que es a través de tecnovigilancia, que es cualquier reporte de falla en producto, sospecha de falta de eficacia, errores de medicación o eventos centinela. También se consideran 3 actividades por hora. Recordemos que los errores de medicación, como por ejemplo los errores de dispensación, también se deben informar, ¿ya? También debemos tener una entrevista con el paciente y preguntarle si el paciente se tomó los medicamentos, ¿no es cierto? Si dentro de este error que hubo, supongamos, ejemplo, le despachamos mal el losartán y le entregamos enalapril.
¿no es cierto? Tenemos que asegurarnos y saber si el paciente se tomó ese enalapril. Si se lo tomó, ¿qué le produjo? ¿No es cierto? Entonces, y esto también se informa a través de la plataforma. En los servicios de gestión técnica y administrativa tenemos la gestión de inventario y abastecimiento, ¿ya? La gestión de calidad y las reuniones clínicas y comité de farmacia, ¿ya? Debemos saber que esto en la referencia técnica que tiene el Ministerio de Salud no tienen asignadas horas, ¿ya? Por atención, ¿ya? Esto producto a que son actividades un poco más administrativas. Los elementos estructurales del servicio farmacéutico obviamente es el recurso humano, como QF, como responsable técnico y un equipo capacitado, ¿no es cierto? La infraestructura adecuada y segura y el equipamiento y sistemas informáticos como lo son REM y SIGES, ya como lo hemos conversado a lo largo de este módulo. Nosotros todo lo que hagamos, cualquier actividad que realicemos, ya sea dispensación, auditorías de ficha, revisión de la medicación, educación farmacéutica, incluso una consulta que nos haga un paciente, nosotros estamos haciendo atención farmacéutica, estamos realizando un servicio farmacéutico, el cual debemos informar, ¿ya? Hay muchas actividades que nosotros como químicos farmacéuticos no informamos a veces por un tiempo, las cosas como son, es la realidad, ¿no es cierto? Pero se deben informar, ¿ya? Porque esto, todas las actividades van sumando y esto nos contempla en el REM, que es súper importante. En SIGES, por ejemplo, hacemos todo el cruce de información con los GES, ¿ya? Por lo tanto, también es súper importante que tengamos una comunicación directa con el equipo. La importancia de los indicadores de calidad. ¿Por qué es tan importante los indicadores de calidad? Es porque nos permiten medir el desempeño, la eficiencia y el resultado clínico de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Facilitan la toma de decisión y la mejora continua y además justifican los recursos y fortalecen la visibilidad del químico farmacéutico en la atención primaria que llegó para quedarse, ¿ya? Sobre todo, como hablamos anteriormente en el módulo, con respecto al programa FOFARA, ahí se hizo muy visible el químico farmacéutico en la atención primaria. Entonces, los indicadores nos permiten hacer esta medición de el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Por eso es tan importante. ¿Qué tipos de indicadores tenemos? Nosotros podemos construir indicadores de todos los servicios farmacéuticos que hacemos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los pacientes adherentes a tratamiento crónico, ¿ya? En donde, ¿cómo lo evaluamos? Los pacientes adherentes, es decir, nosotros de las evaluaciones que realizamos, ¿ya? Vemos qué pacientes efectivamente están adheriendo al tratamiento, porque realizamos un seguimiento farmacoterapéutico, ¿no es cierto? Y lo dividimos por el total de nuestros controlados, ¿ya? Y eso lo multiplicamos por 100 y nosotros nos tenemos que poner metas, ¿ya? Es súper importante eso. Nosotros, por ejemplo, la meta de este año, y por eso es muy importante también de que esto sea organizado a nivel comunal, con su referente comunal, con, por ejemplo, otros químicos farmacéuticos. Me gustaría que en el foro también comentaran si ustedes han aplicado indicadores, cómo lo aplican, si se programan metas, ¿ya? Para el año, si cumplen aquellas metas, ¿ya? Eh, y tenemos otro ejemplo, que este ejemplo se los traigo debido al proceso de acreditación que nosotros nos encontramos como CEFAM en estos momentos, en donde se evalúa la dispensación de medicamentos e insumos desde la unidad de farmacia, ¿ya? ¿Cómo nosotros decidimos evaluar este elemento? De la unidad de farmacia, que es para la acreditación, el servicio de apoyo a farmacia, el protocolo APF 1.3, ¿ya? Se evalúan los números de despachos supervisados según oportunidad desde farmacia que cumplen de manera correcta en un periodo, ¿no es cierto? Partido por el número de despachos supervisados según oportunidad desde farmacia en el mismo periodo, ¿ya? Es decir, los que cumplieron de forma correcta versus el total de despachos que yo evalué multiplicado por 100. ¿Cómo construimos la pauta de evaluación? La pauta de evaluación se construye según el proceso que ustedes hacen en el protocolo de despacho, rotulación, perdón, en el protocolo de rotulación, envasado y despacho de medicamentos, ¿ya? Entonces nosotros construimos 7 correctos en donde se ve
el root o nombre del paciente, las iniciales de la persona que está dispensando, en este caso el TENS o técnico en farmacia. Y lo primero que se revisa es si el TENS solicita un carnet de control o el root, se chequean los datos del paciente en Rayen, confirmando que corresponde al paciente o persona mayor de edad. Se registra el despacho en Rayen y se imprime la etiqueta, se rotula el sobre con la etiqueta, se retiran los medicamentos de la estantería según la prescripción, se envasan estos medicamentos retirados de la estantería y según la prescripción correspondiente. Se entregan los medicamentos e insumos al usuario uno a uno, ya se le explica losartán, metformina, ¿no es cierto? Y se solicita al paciente que revise sus medicamentos dentro del establecimiento, ya que los revisa antes de irse. También esto es una parte súper importante del proceso de dispensación, ¿no es cierto? De pedirle al paciente que también revise lo que se está llevando para que se vaya conforme, para que no exista ningún error de dispensación, para que después no tengamos que estar informando eventos adversos, eventos centinelas, ¿no es cierto? Y esta pauta se va llenando. Generalmente nosotros lo hicimos trimestral con una porcentaje, un umbral de cumplimiento mayor al 90%, ¿ya? Entonces, si cumplimos con el 90% es porque estamos haciendo un buen proceso de dispensación, ¿ya? Porque estamos cumpliendo con nuestros 7 correctos. ¿Cómo podemos ir creando estos indicadores? ¿Cómo podemos ir em, generando estos servicios y estas atenciones? Siempre lo tenemos que hacer partiendo con la normativa vigente, ¿ya? Que considera la norma técnica de servicio farmacéutico de la atención primaria, el manual de buenas prácticas de farmacia, que con esto nosotros podemos construir nuestros protocolos, podemos construir, ¿no es cierto?, los correctos que nosotros queremos evaluar, los criterios técnicos para la programación de actividades de químicos farmacéuticos, que era lo que le mencionaba al principio, que es donde aparecen todas las actividades que nosotros como QF hacemos y los decretos supremos número 466 y el número 1 que aplican para farmacia y establecimientos de atención primaria de salud. Con esto nosotros podemos ir construyendo nuestros indicadores de calidad, podemos ir midiéndolos, ¿no es cierto? Y por lo tanto ir mejorando en nuestro servicio, mejorando la calidad y seguridad de nuestros usuarios. Así que muchas gracias. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden realizar a través del foro, ¿ya? Voy a estar atenta y por favor contesten el foro, ya coméntenme si ustedes realizan servicios farmacéuticos, cómo lo hacen, si lo informan, ya. Así que eso, nos vemos en el próximo módulo, que estén bien.